Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. A nombre de la doctora Viridiana Gorbea, directora de Educación en Ciencias de la Salud de este instituto, así como a los que nos ven en línea por las diferentes plataformas, tanto a nivel nacional como internacional, así como a los presentes en este auditorio. Su servidora, jefe del Departamento de Seguimiento Pediátrico, quien el día de hoy vamos a hablar de la depresión infantil en conmemoración de este día. Esta es la primera sesión del año. Entonces vamos a hablar de la lucha mundial contra la depresión que se conmemoró el día de ayer, 13 de enero, una fecha dedicada a crear conciencia sobre este trastorno mental para promover la salud mental, reducir el estigma y fomentar la búsqueda de ayuda profesional, destacando que la depresión es una enfermedad seria y tratable, no una debilidad. Tengo el gusto de presentar al doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana con especialidad en psiquiatría, realizada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, realizada en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, ambas avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cuenta con los siguientes nombramientos: es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e investigador en Ciencias B del Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría Infantil, presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. También él fue director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y director de enseñanza del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Muchísimas gracias a las personas que estén conectadas por las redes del instituto. Y bueno, pues realmente fue un agrado y sorpresa el recibir la invitación. Platicaba yo hace un momento que estuve aquí rotando hace mucho tiempo. Yo tal vez más de 15 años estuve rotando por aquí y fue muy satisfactorio para mí. Venía yo 3 meses a rotar al departamento de psicología y después de esos 3 meses pudimos hacer que me dejaran estar otros 3 meses acá. En total estuve 6 meses aquí, siempre pensando en algún momento, a lo mejor si hago ahí mucho tiempo, me quedo trabajando. Después, bueno, pues
el destino cambió donde iba yo a estar. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que justamente como nos anunciaban el día de ayer, se conmemoró pues para hacerlo visible. Es un tema de muchísima importancia, ya que debe considerarse un problema de salud pública en el cual, bueno, pues debemos de tener como todos los esfuerzos dirigidos al diagnóstico y tratamiento oportuno de estos niños. Cuando yo estudié psiquiatría, me daba cuenta que al entrevistar a los adultos, más del 50% de ellos te decían que su depresión o su problema en general de psiquiatría había iniciado o en la adolescencia o en la niñez. Entonces, yo pensé, creo que en la psiquiatría de adultos ya llegamos un poquito tarde en algunos casos, y de ahí mi interés de hacer psiquiatría infantil y de la adolescencia con la finalidad de poder detectar pues todos los trastornos que se presentan en la vida adulta y que podemos detectar, diagnosticar y tratar oportunamente y cambiar la vida de estas personas. Les cuento rápidamente un caso clínico de mi consultorio privado. Es un menor de 5 años y 10 meses de edad que es llevado por su madre y por su padre a la consulta por presentar cambios conductuales y emocionales progresivos desde hace aproximadamente 4 meses. El menor vive con ambos padres y una hermana mayor de 8 años. Sus padres refieren la presencia de irritabilidad marcada, menor interés por el juego, retraimiento social y disminución del apetito. Los padres refieren que previamente era un niño activo, expresivo y afectuoso, pero desde hace algunos meses han notado que se encuentra más apagado, con menos iniciativa para jugar y con mayor tendencia a aislarse. Los padres describen que el menor presenta reacciones emocionales intensas ante frustraciones menores, con episodios de llanto o enojo que pueden durar entre 30 minutos y hasta 2 horas. Durante estos episodios suele verbalizar o salir al parque. En relación con el apetito, los padres reportan una disminución progresiva del interés por despertares nocturnos espontánea con otros niños. No se han reportado problemas de conducta disruptiva hasta hace un par de días antes de la consulta, cuando dice la maestra que se frustró por un trabajo que no pudo terminar y comenzó a llorar de manera incontrolable y dijo que mejor se quería morir. No existen antecedentes de problemas médicos relevantes, el embarazo y desarrollo psicomotor, todo fue normal. La familia pues niega estresores psicosociales recientes que pudieran pues como asociarse con la presencia de estos cambios. Se preguntó por duelos, separaciones, violencia, algún cambio importante que a veces, por mínimo que sea, puede generar esto, y no, todo estaba dentro de la normalidad. El único antecedente de muchísima importancia que les pongo aquí es que existe el antecedente familiar de depresión en la madre. Por lo menos reconoce dos episodios depresivos, uno en la adolescencia, que es lo que les decía hace un momento. Muchos, el 60% de los trastornos psiquiátricos de los adultos inician en la adolescencia o en la niñez, y además tuvo un episodio diagnosticado de depresión posparto, que ese también es un tema para hablar muchísimo y que seguramente aquí se enfrentarán a muchos casos de estos. Esto es lo que vamos a ver en el contenido de la plática. Vamos a dar algunas definiciones, sintomatología, epidemiología, diagnóstico, esta parte de comorbilidades y la disfunción asociada que se provoca. No nada más es el problema de la depresión, sino todo lo que se genera alrededor. Algunas pautas para su tratamiento y las conclusiones finales. Y si da tiempo, damos oportunidad de tener algunas preguntas. Siempre y en cualquier área de la medicina,
siempre he pensado que para poder identificar la psicopatología en este caso, o la patología en general en medicina, pues debemos de conocer qué es la normalidad. Para conocer o poder diferenciar cuando un niño necesita atención, cuando un niño necesita ser llevado a psicología, cuando un niño necesita llevar a psiquiatría, pues antes debemos de conocer perfectamente cuál es su desarrollo, su neurodesarrollo, cuál es la conducta normal. Y en el sentido de los trastornos de las emociones, pues es muy importante tener bien claro que las emociones son normales. No deben de espantarnos. Todo mundo sentimos emociones. Las emociones son definidas como todos los sentimientos que los seres humanos tenemos y que se van a expresar, pues dependiendo de las situaciones que ocurren alrededor. Hay emociones agradables, que yo creo que nadie se queja de sentir amor, cariño, felicidad, alegría. Y también hay un grupo de emociones desagradables. No hay emociones buenas y malas. Todas tienen una solo. Pero todo tiene un límite y también es importante reconocer. A veces lo normalizamos, sí nos damos cuenta de que estamos mal, pero lo normalizamos o le restamos importancia. Entonces, está muy bien diferenciar cuando las emociones son normales y saberlas manejar, que es algo que cada ser humano, dependiendo de sus condiciones biopsicosociales, pues va a ir manejando. Pero también es muy importante reconocer cuando se pasa ese límite. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. La tristeza es una emoción que todos podemos tener y la depresión, pues es mucho más que una emoción, es una enfermedad. No es lo mismo tener miedo a tener fobia. Una es una emoción y otra es una enfermedad. No es lo mismo estar nervioso a tener un trastorno de ansiedad generalizada. Una es una emoción y la otra es una enfermedad con muchísima disfunción. Y así podría yo seguir. Entonces, bueno, para poder entonces identificar cuándo necesito llevar a mi hijo o a mi hija, niño, adolescente, a una consulta, a una valoración, pues debo de reconocer perfectamente cuáles son las emociones, ¿sí? Y no espantarme. Sin embargo, también estar muy atento de que cualquier emoción, como la tristeza, el enojo, el miedo, la ansiedad, cualquiera de estas emociones, que cumple las siguientes 3 características. Número 1, empieza a estar presente la mayor parte del tiempo. No a veces, no por ratitos, la mayor parte del tiempo. Número 2, son emociones que cuando llegan de manera muy intensa o muy fuerte. Y número 3, cuando esta o estas emociones empiezan a generar una disfunción, pues dependiendo de la etapa de desarrollo. Disfunción a nivel preescolar, escolar, adolescente, y por supuesto a cualquier otra edad, ya que recordemos que la depresión se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Y bueno, ¿cómo podríamos definir la depresión? Bueno, lo primero que quiero que siempre tengan claro es que no es lo mismo hablar de tristeza que de depresión. Entendemos que a veces hay un lenguaje bastante coloquial al cual tampoco nos vamos a poner de estrictos cuando nos dicen, ¿qué tienes? Ay, nada, pues es que ando bien depre. No, mira, tú no andas depre. No, tú andas triste porque la depresión es una enfermedad y lo que tú tienes es tristeza. Bueno, no vamos a andar corrigiendo a todo mundo. Sabemos a qué se refiere luego cuando alguien dice ando depre. Seguramente anda triste, pero la depresión es una enfermedad y la tristeza solo es uno de sus síntomas. Entonces, tenemos en psiquiatría 2 manuales
de los cuales pues se basan la gran mayoría de nuestras decisiones diagnósticas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, por sus siglas en inglés DSM, va en el 5, bueno, es un decir, porque cada versión tiene una revisión. Entonces, la primera versión del DSM sale en 1958, DSM-1, en ese entonces tenía 106 diagnósticos, y algunos años después salió DSM-1 texto revisado, y luego salió el DSM-2 y DSM-2 texto revisado, y así hasta que ahorita vamos en el DSM-5 texto revisado. Han cambiado muchas cosas en tantos años, principalmente el número de diagnósticos. El primer DSM tuvo 106 diagnósticos y ahora estamos por los 300 diagnósticos. Y la otra gran clasificación es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que está en su 11ª edición. A diferencia de lo que ha pasado en otros años, estos dos manuales se han trabajado para que sean más homogéneos, porque antes eran un poquito diferentes. Y hoy en día tenemos como dos manuales que son muy similares. La definición de depresión en el DSM-5, para empezar, viene como trastorno depresivo mayor. Un trastorno caracterizado por un estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo, en el cual te dicen, bueno, esa tristeza debe de durar por lo menos 2 semanas. 2 semanas debe de estar presente, y esa tristeza debe de producir un cambio respecto al funcionamiento previo, es decir, debe de haber una disfunción asociada bastante grande. Y bueno, hay otro síntoma muy importante para el DSM-5, que es la anedonia. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor no, es una palabra no tan utilizada. La anedonia es uno de los síntomas de la depresión más discapacitantes, porque la persona siente dificultad para disfrutar lo que antes disfrutaba, o pierde la capacidad de sentir placer por las cosas que antes les resultaban placenteras. Y por otra parte, la CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo define no como trastorno, sino como episodio depresivo. Y dice que es un estado clínico caracterizado por ánimo persistentemente bajo, disminución de la capacidad para experimentar placer, o anedonia, lo que les decía, reducción de la energía o mucha fatigabilidad, acompañado de otros síntomas cognitivos y somáticos, con duración mínima de al menos 2 semanas. Son muy similares. Y para términos, pues a lo mejor de instituciones de salud, instituciones públicas, pues normalmente utilizamos mucho más la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la que nos rige, y a lo mejor de manera más privada o ya en ámbitos más psiquiátricos, pues utilizamos mucho el DSM-5. Y bueno, entonces, decía yo, no confundamos depresión con tristeza. La tristeza es una emoción normal que todo mundo tiene, y la depresión es una enfermedad que no todo mundo tiene, pero que cuando se presenta es importante diagnosticarla y tratarla. Y miren, en general cada uno tiene sus criterios clínicos, pero aquí pongo los criterios que representan a ambas clasificaciones, y esto es lo que hay que buscar. Estos son los criterios clínicos que una persona tendría que cumplir, y dicen ambas definiciones, bueno, por lo menos 5, no tiene que tener todo. ¿Cuál depresión? Si bien que se andaba riendo, o la otra vez lo vi muy contento. Bueno, el criterio dice tristeza la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo. El criterio número 2, disminución marcada del interés o placer, es esta anedonia que les digo, que muchas veces uno dice, no, mira, le voy a invitar a esto, le gustaba mucho, la pone de ánimo, y pues la persona la verdad es que le da lo mismo.
También hay muchas quejas de disminución en la concentración o en la atención. También hay cambios significativos en el peso o en el apetito. Lo normal en la depresión es que pierdan el apetito, pero también puede ser un síntoma típico cuando empiezan a comer muchísimo. Insomnio o hipersomnia. El insomnio pues puede ser identificado al inicio, o sea, cuando me voy a dormir y me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, tardo más de 1 hora en conciliarlo, o insomnio intermedio, cuando me duermo, pero además me estoy despertando a cada rato. En ocasiones, a lo mejor, si me va bien, me vuelvo a dormir y en otras ocasiones ya no logro conciliar el sueño. Este síntoma es muy importante porque recuerden que también la adolescencia es una etapa, pues, hasta de cierta manera de crisis, no enfermedad, una etapa de crisis en donde los adolescentes, pues pareciera que una de sus características son los malos hábitos del sueño. Y entonces, pues muchas veces cuando dicen, oye, ¿tienes insomnio? Sí, yo me duermo a las 5, pero se duermen a las 5 por gusto, por la serie, Entonces, hay que ir identificando bien y explorando cada uno de estos síntomas. Es muy frecuente que tengan sentimientos de inutilidad o mucha culpa, fatiga o pérdida de la energía, aunque uno les diga, oye, pero ¿fatigado de qué si no has hecho nada? Bueno, me siento muy cansado, me siento muy fatigado, sin energía, agitación o enlentecimiento psicomotor bastante notable. Y el último síntoma, probablemente el que más nos preocupa a cualquier clínico, que es la conducta suicida. Y en la conducta en donde podemos imaginarlo de la siguiente manera. Si ustedes se imaginan en una escalera, el primer escalón a lo mejor son fantasías de morir, en donde te van a expresar que han pensado en dormirse y no despertar, o que han pensado que a lo mejor sería bueno estar muertos. Están fantaseando con la muerte. Pero si esto va subiendo, si ustedes suben al siguiente escalón, a lo mejor ya son ideas de cómo se podrían ellos quitar la vida. Y si lo subimos un escaloncito más, a lo mejor ya tienen planes de cómo hacerlo. Y si subimos un escaloncito más, pues ya habrán los intentos, o hay 2 tipos de intentos, que son, un intento suicida es una autolesión con la finalidad de morir, pero recordemos que también, y es muy frecuente que su inicio se dé en la adolescencia, las autolesiones sin finalidad de morir o autolesiones no suicidas. Todo esto es la conducta suicida y todos estos son los síntomas para depresión. Bueno, para un adulto y tal vez para un adolescente ya por ahí de los 16, 17, 18 años, no es tan complicado detectarlos si reciben una buena valoración. Pero ¿qué pasa cuando tratamos de aplicar estos criterios con alguien de 5 años? Falsos negativos. O con alguien de 8 años. Pues no logran reconocerlo. Muchas veces, pues ni siquiera reconocen qué son las emociones. Entonces, menos lo van a poder expresar. Entonces, esto, pues realmente no nos sirve mucho para niños y adolescentes, para menores de edad. ¿Y qué dicen los 2 manuales que tenemos? Bueno, el DSM-5 dice, bueno, sí tengo un apartado de niños. Esto es lo único que viene de niños en el DSM-5. Te dice, estos son los criterios de depresión. Pero en niños y en adolescentes el estado de ánimo, en lugar de triste, es irritable. Y ya. Hazle como puedas con lo demás. Y la CIE-11, bueno, pues está peor. Esta no hace ninguna diferenciación que en niños. Te dice la CIE-11, pues estos son los criterios clínicos y utilízalos. Entonces, bueno, pues no debemos de volvernos clínicos de un manual de bolsillo, ¿no? Para eso pues está la exploración clínica y el conocimiento y el trabajo con los pacientes para poderlos identificar. Hay otro término que me interesa que quede claro, al menos que sepamos que existe. ¿Qué pasa y es una crítica a los manuales, qué pasa cuando no cumples con los criterios? ¿Qué pasa cuando te dicen, no, pues es que Juanita, pues nada más tenía 4 de 5, entonces no tiene? O a lo mejor sí tiene todos,
y dicen, ¿sabes qué? Tiene todos los criterios de depresión, pero aquí dice que tiene que ser 2 semanas y lleva 1 semana. Pues ni modo que les digamos, dile que regrese la próxima semana, porque seguramente ya va a cumplir los criterios, que se vaya ahorita, porque ahorita no, yo no puedo hacer nada, no cumple criterios. Y esa es una de las grandes críticas a los manuales diagnósticos y estadísticos, que no ven a la persona. Entonces, existe algo que no viene en los manuales, pero que hay muchísima investigación al respecto y que se llama depresión subumbral o depresión subclínica. También hay ansiedad subumbral o ansiedad subclínica, que no existe como tal una definición en las investigaciones. Se dice que es la presencia de síntomas y signos que no cumplen con los criterios por intensidad y o tiempo, pero que generan una disfunción importante y se asocian con mayor riesgo de otras enfermedades psiquiátricas e inclusive suicidio. Fíjense, en estudios en adolescentes, esta depresión subumbral, que acuérdense, es la que no cumple todos los criterios, lo vemos mal, pero no tan mal, es bastante alta, 3.6 a 15.7 en adolescentes. En niños es más difícil hacer este estudio, no en psiquiatría, en todo es muy complicado que los comités de ética vayan aprobando estos estudios, por eso no hay tantos. Y bueno, se sugiere, si de por sí los diagnósticos en psiquiatría son subjetivos, pues para hacerlos un poquito más objetivos, sí hay algunas escalas que se recomiendan para poder objetivizar un poquito más el diagnóstico. Con respecto a los datos epidemiológicos, chico que me tocó a mí durante los años que fui jefe de urgencias, fue cuando era yo jefe de urgencias del Hospital de Psiquiatría Infantil. Bueno, pues nuestro principal motivo de consulta era depresión, intentos de suicidio y los trastornos del neurodesarrollo. Pero el caso más joven de alguien que llegó por intento suicida era de un niño de 6 años. Ese es el caso más joven y varios que a mí me tocó atender. Y muchos otros en donde de 7, 8, 9 años tienen intentos de suicidio, lo cual pues no cabría dentro de la lógica. Pero ¿qué enfermedad tiene lógica? Porque antes de los 10 años de edad, en teoría los niños no han desarrollado todavía el concepto de muerte. Pero sí existe y es importante pues, saber, porque debemos de preguntar. Es un mito que si preguntamos les estamos dando ideas. Entonces, con respecto a la epidemiología, se dice que 1 de cada 5 menores presenta sintomatología depresiva clínicamente relevante, 1 de cada 5, sin cumplir criterios. Y cerca de 1 de cada 20 cumple criterios de depresión mayor. Algunos artículos nos demuestran que para los 19 años de edad, hasta el 25% de los adolescentes han presentado al menos un episodio depresivo. Y esto, por eso es importante que se lleven que existe este diagnóstico, depresión subumbral o clínica, es el doble de frecuente que el trastorno depresivo mayor, y con la misma afectación funcional, neurobiológica y suicida que tiene la depresión. Y bueno, uno de los datos pues, como más importantes a resaltar es este último. La prevalencia del trastorno depresivo mayor, de acuerdo a este artículo que es bastante reciente, dice que en niños, estoy hablando de menores de 12 años, es de 1.6 y aumenta casi 4 veces en adolescentes, 5.5, lo cual nos habla pues de este periodo llamado adolescencia, que es un periodo de muchísima vulnerabilidad. 4 veces se incrementa el riesgo de tener depresión de un niño a un adolescente, ¿no? ¿Son datos importantes? Sí, no solo son números. Esto nos diría, oye, deberías de salir a buscar a los adolescentes, hacer tamizajes en las escuelas, o tener mayor psicoeducación para detectarlos. Y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues un mensaje a todos los que nos oyen, el diagnóstico es completamente clínico.
entiendo que cuando alguien va al médico y dice, oye, pues ¿sabes qué? Es que pues llegué con el doctor y me empezó a preguntar, pero pues no me mandó a hacer ningún estudio. Tiene bastante lógica cuando tratamos de ver el razonamiento y dicen, pues si es de la cabeza, es que no le hizo ni un electro y no le mandó a hacer ningún estudio. Y bueno, pues esa es responsabilidad del clínico, de explicarle a los papás que el diagnóstico es clínico, como muchos diagnósticos que existen en distintas especialidades, y que es la presencia de signos y síntomas. Entonces, así es el diagnóstico. Por supuesto que existen pues algunas otras herramientas para tratar de investigarlo, pero hasta el momento les puedo decir que no existe algo que ahorita avale el uso, por ejemplo, de estudios genéticos. Si bien hay algunos polimorfismos como el del gen transportador de serotonina, 5-HTT-LPR, el alelo corto, le echan la culpa de la depresión, del suicidio, pues no es un instrumento que podemos aplicar. A lo mejor en los institutos nacionales, pero con fines de investigación, pues hacemos protocolos y hacemos estudios de asociación genética, o a lo mejor en algún instituto y que ahora se está estudiando mucho son los marcadores proinflamatorios. Se ha visto incremento de la interleucina 6 y entonces es muy interesante cómo a lo mejor más adelante el dar antiinflamatorios dentro del tratamiento pudiera ser bueno, pero hoy en día ninguno de esos estudios está justificado. ¿Sí? Cuando nos preguntan, ¿y cómo sabe que la serotonina está baja? Bueno, ha habido estudios post-mortem en donde de líquidos cefalorraquídeos se estudian los niveles del transportador de serotonina. Pero hoy en día el principal mensaje para el diagnóstico es que es completamente clínico. Ahora, ya les enseñé cuáles son los criterios, pero también les dije que no podemos aplicar esos criterios a rajatabla con niños preescolares o escolares, e inclusive con algunos adolescentes, a lo mejor en la primera etapa, en la etapa más temprana. Probablemente después de los 16 ya lo podamos hacer. Entonces, con respecto a preescolares y escolares, la depresión suele expresarse más por cambios conductuales, por cambios en el juego, por muchos síntomas de somatización y por una alteración muy marcada en el funcionamiento. Estos son algunos de los datos que debemos de preguntar siempre a los papás y teniendo al niño, por supuesto que es fundamental. A veces nos van a preguntar, doctor, ¿es necesario que lleve yo al niño? Claro, yo no veo alguna especialidad donde le digan no me traiga al paciente. Entonces, por supuesto que lo tenemos que ver. Y bueno, son dificultad para controlar el llanto, culpa excesiva con frases de soy malo, nadie me quiere, mucha hipersomnia diurna. Recordemos que cuando son chiquitos sí son muy normales las siestas, pero conforme empiezan a crecer ya no son normales las siestas en la etapa preescolar. A partir de los 5 años ya no se considera que se recomienden siestas, y entonces empiezan a haber estos cambios en donde el niño lo ven dormido todas las tardes o se empieza a despertar en las madrugadas y te dice que no duerme. Y si te está diciendo que no duerme, créele, porque el sueño puede ser interrumpido, y a lo mejor cuando yo me asomé, pues sí lo vi durmiendo, pero pues ¿quién de nosotros no tiene un despertar? Entonces, bueno, pues siempre hay que hacerle caso a lo que nos está diciendo el niño. A veces encontramos no tanto una disminución de peso, sino que va pasando el tiempo y no sube de peso y no alcanza los límites esperados. Empieza a haber, y esto es muy frecuente, quejas físicas. Me duele la cabeza, me duele el estómago, y por supuesto que lo psiquiátrico es de descarte, ¿eh? O sea, si alguien les dice me duele la cabeza o me duele la panza, no voy a decir es psiquiátrico. No, bueno, pues lo llevo con mi pediatra y veo si hay algún motivo de estas molestias físicas. Menos interés por amigos, escuela o deportes, ya no quieren ir a la escuela.
se sienten mal y por supuesto que hay que investigar si alguien los está molestando, si hay acoso escolar, que es uno de los principales factores de depresión y ansiedad infantil. Pero luego dicen, no, pero es que él jugaba fútbol, pero ahora ya ni siquiera le gusta jugar fútbol. Es importante evaluar cómo juegan. Dicen, ¿por qué tienen juguetes en sus consultorios? Bueno, pues sí, no me pongo a jugar con él como juega el papá o la mamá. Es pues para evaluar, ¿no? Y entonces vemos que muchas veces se ponen a jugar cuando son más pequeños. Estamos hablando de escolares, el adolescente te va a mandar a volar, pero el escolar o preescolar pues se pone a jugar y hay que ver porque su juego a veces nos está dando la pauta de lo que está sintiendo, con temas de rechazo, de inutilidad. Empieza a haber regresiones y te dicen los papás, ya había controlado, doctor, pero otra vez está haciendo pipí, otra vez está teniendo accidentes. La enuresis es más frecuente, la encopresis es menos frecuente, aunque también puede ocurrir. O ya no dormía con los papás y ya todos los días empieza a amanecer con los papás. A eso les llamamos regresiones. Bajas calificaciones o mal rendimiento, ojo, cuando no era así. Y mala conducta en casa y en la escuela. Y si tienen hermanitos, aguas, porque tiro por viaje empieza a pegar y muy irritables. Entonces, estos son los datos que debemos de buscar, que van mucho más de los criterios clínicos y que debemos de hacer una buena historia clínica, una buena evaluación con el menor y con los papás y otros informantes como los maestros, los abuelitos, quien conoce al niño, porque esta es la manera de poder identificarlo. No solamente es tratar con el diagnóstico de depresión y ya, sino con todo lo que se encuentra asociado. Y entonces, algunos de los puntos más relevantes que se han encontrado en estudios de seguimiento es que se asocia la depresión infantil con mayor deterioro académico y si esto sigue avanzando, con mayor abandono escolar. Entonces empiezan en la primaria con una disfunción importante. Esta disfunción pues es como un círculo vicioso porque les empieza a bajar el autoestima, soy tonto, no sirvo, no aprendo, y terminan en secundaria o en prepa abandonando los estudios. Mayor disfunción a nivel social, a nivel familiar también. Por supuesto que hay muchos estudios en donde se ha visto que la presencia de un familiar con psicopatología pues altera o rompe ese equilibrio de una familia. Alta comorbilidad con trastornos de ansiedad. Algunos clínicos dicen que no hay depresión sin ansiedad, como que van de la manita, pero empiezan a aparecer problemas que antes no tenían, como ataques de pánico. En la adolescencia empiezan temas de patología dual. Para quien no esté familiarizado con este término de patología dual, es que a la depresión se le agrega un trastorno de adicciones. Alcohol, tabaco, marihuana, y a esto le llamamos patología dual, la presencia de una adicción con depresión o con algún otro trastorno. Por supuesto, lo que les decía yo hace rato, a alta probabilidad de recurrencia en la adultez y un mayor riesgo de autolesiones y conducta suicida. El pico de autolesiones y conducta suicida se da en la adolescencia, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida, incluyendo la edad preescolar y escolar. Pero ojo, este tema es bien importante porque podemos minimizar lo que estamos teniendo enfrente. Yo recuerdo algún caso cuando yo era residente de psiquiatría infantil, que llegó una ambulancia. No, mentira, llegó un paciente referido, la mamá traía la hojita de referencia y decía que se enviaba al hospital psiquiátrico porque el niño tenía un intento de suicidio. El niño tenía 7 años y su intento de suicidio es que había tomado 2 aspirinas que vio en casa y se las tomó. Y entonces, bueno, quien nos presentaba el caso
sin ninguna malicia, pero como minimizando el acto decía, uy, tenemos un caso muy grave, un niño que tomó 2 aspirinas. Y recuerdo muy bien las palabras de nuestro médico, el doctor que estaba como jefe de urgencias, donde decía, bueno, el niño tiene 7 años, si él supiera cuál es la dosis, pues tal vez se la hubiera tomado. Él se tomó 2 aspirinas pensando que se quería quitar la vida. Así es que, por favor, atiéndelo y atiéndelo bien y no minimices lo que está pasando. O sea, sí debemos de estar muy atentos a esto, ya que la depresión no es un problema de salud pública, pero el suicidio es un problema de salud pública que viene muchísimo antes. Cada 40 segundos que pasan, una persona se está quitando la vida. Eso nos dice la Organización Mundial de la Salud. Cada 40 segundos que pasa, alguien se está muriendo por suicidio. Y es un tema que debemos de tener muy presente porque el suicidio no es de los psiquiatras, no es de los psicólogos. Es un problema de salud pública, entonces todos, desde nuestra trinchera, desde nuestro escritorio, podemos hacer lo que nos corresponde. Miren, estas son las estadísticas del INEGI. Desde 1994 que el INEGI empieza a registrar el suicidio hasta el último año, que es el 2024, que tiene el registro. En septiembre del 2026 nos van a proporcionar los datos del 2025. Hasta ahorita tenemos hasta el 2024 los casos de suicidio. Fíjense que si ustedes le ponen un poquito de imaginación, parece una escalera. Y cada año es como un peldaño con mayor número de intentos de suicidio. Entonces llegó un momento en que decían, 2016 rompe récord y es el año con mayor número de suicidios en el país. 2017 supera el año 2016 y es el nuevo año con mayor número de suicidios en el país. Y así cada año venía siendo, pues tampoco hay que echar tanta imaginación, nada más hay que ver la cantidad de suicidios que se registran en nuestro país. El último dato que tenemos del 2024 son 9,051. Y uno ha de pensar, pues se suicidan los grandes, se suicidan los que tienen problemas. Pues miren, aquí viene la columna del año que les puse en esta tabla. El total nacional de suicidios, por ejemplo, en el 2020 hubo 7,896 suicidios, en el 2024 9,051, el 2023 es el año con más suicidios en la historia de nuestro país, con 9,072, y en la casilla que sigue está la proporción de niños y adolescentes que se quitaron la vida y que están dentro de esas estadísticas. Nada más en esto, pero aquí les puse 5 años, pero en los últimos 10 años la cifra de suicidios en niños y adolescentes no baja de 1,000. Y aquí está, entre paréntesis, el porcentaje. Entonces, el último año, del total de suicidios, el 12,4 son de niños y de adolescentes. También se quitan la vida. Aquí un dato bien interesante es que a nivel mundial, en los adultos, los hombres se suicidan por mucho más que las mujeres. 4 hombres por cada mujer se suicidan. En niños no existe tanto esta diferencia. La diferencia varón-mujer es de 1,7 a 1. O sea, también las niñas se quitan mucho la vida. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, para empezar, no es receta de cocina. Se debe de individualizar. Cada persona necesitará, pues, distintos tipos de intervenciones. Lo que sí les puedo decir es que el tratamiento multimodal e individualizado es lo que debemos de utilizar. ¿Sí? No todo mundo le vas a dar exactamente lo mismo, pues dependiendo de lo que necesite y de las causas de esa depresión. Entonces, en términos muy generales, tenemos dos grandes
pilares de tratamiento: el tratamiento psicoterapéutico y el farmacológico. En el tratamiento psicoterapéutico, miren, me decía uno de mis maestros cuando yo era estudiante que cuando empezamos a estudiar psiquiatría, y probablemente le pase también a los psicólogos, pues que lo que damos en nuestras consultas son psicoterapia, se me fue el término, donde mezclamos un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, según nosotros estamos dando psicoterapia, y fíjense que sí ayuda, ¿no? Nada más el simple hecho de escuchar y prestarle el tiempo a una persona y validar sus sentimientos, porque invalidarlos es cuando se acercan al papá y te dicen, ¿cómo te sientes? Pues es que me siento muy triste, y lo para. No, es que tú no debes de estar triste, mira, no tienes por qué estar así. No, pues es que estoy bien enojado porque pues yo siento feo que ustedes... No, pero acuérdate, sí, tú te enojaste, pero acuérdate que yo también te había dicho. Entonces estamos invalidando, pues lo que va a hacer el niño es, pues ¿para qué quieres que te cuentes? Y luego me callas o te justificas. Entonces, la psicoterapia, pues por supuesto que es un buen tratamiento. Psicoterapia silvestre, nos decía. Ustedes dan psicoterapia silvestre. ¿Quién sabe qué aplican ustedes? Un poquito de todo. Pero bueno, toda la psicoterapia sirve, por supuesto. Tendríamos que ver qué tipo le conviene más a cada uno. Pero lo que nos dice la evidencia es que en casos leves y moderados de depresión, la primera opción debería ser la psicoterapia y no la farmacoterapia. En adolescentes existe mucha evidencia de los beneficios de la psicoterapia. Principalmente la mayoría de estudios apuntan hacia la terapia cognitivo-conductual o hacia la terapia interpersonal. Sin embargo, bueno, repito, hay muchos otros estudios donde otros tipos de psicoterapia, por supuesto, que también van a ayudar. Y la terapia familiar. Definitivamente los que somos paidopsiquiatras, en consulta no atendemos a una persona, terminamos atendiendo al niño, a la mamá y a la papá. Entonces, bueno, sí es muy importante las intervenciones en psicoterapia familiar. Ahora, ¿qué pasa si no mejora? Bueno, si no mejora o si de primera instancia es un caso grave, entonces ahí sí se recomienda, no uno por otro, agregar la farmacoterapia al proceso de psicoterapia. Entonces, ¿qué nos dice la farmacoterapia? Los medicamentos más utilizados son una familia de hermanos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, son 6. De estos 6, la mayoría sirve, pero el que tiene más estudios, el que está aprobado para niños, es la fluoxetina. Es el que más estudios tiene sobre todos. Y para adolescentes, además de la fluoxetina, el escitalopram. Pero por supuesto que también nos pueden ayudar los otros miembros de la familia, e inclusive hay algunos de los de generación más reciente que se llaman duales, que tienen algunos estudios para tratar, pero no de primera línea. Entonces, si hablamos de niños, fluoxetina. Si hablamos de niños y de adolescentes, fluoxetina o escitalopram son los que más estudios tienen. Aquí algo bien importante es que sí tienen una superioridad al placebo, pero es muy poca. A diferencia del placebo, es del 16% esta respuesta. Y donde sí debemos de considerar es el dárselos, es cuando analizamos el abandono por efectos adversos. Ahí sí es del doble en comparación con el placebo. Entonces, esto nos marca una pauta de que debemos de iniciar de manera muy leve. Son niños, no hay dosis específicas para niños. Entonces debemos de empezar con la dosis mínima e ir escalando dosis respuesta, porque cuando nosotros creemos, como en el adulto, de que si le subes la mitad o una entera a las 3 semanas porque no te funcionó, fíjense este dato que se hizo con fluoxetina. Por cada aumento de 10 miligramos equivalente de fluoxetina, la probabilidad de respuesta solo aumenta un 7%.
Y en cambio, el riesgo de abandono por efectos adversos aumenta un 36%. Entonces, si tú a las 3 semanas te dice el niño o el adolescente que no ha visto mucho cambio y tú le quieres subir al doble, lo que sí estás asegurando es que probablemente te deje el tratamiento. Y bueno, finalmente, estas son las conclusiones. Son 4. La prevalencia global del trastorno depresivo mayor es aproximadamente de 1.6 en niños y 5.5 en adolescentes, 4 veces más. El diagnóstico siempre va a ser clínico, una historia clínica con el niño, el papá. La evidencia respalda a la terapia cognitivo-conductual, a la psicoterapia individual en adolescentes. En niños, como no hay tantos estudios, lo que se necesita es un abordaje psicoterapéutico que tome en cuenta la etapa del desarrollo y que promueva la participación parental. Y finalmente, los antidepresivos sí tienen beneficios, son modestos, la fluoxetina es el más indicado y nada más debemos de ser muy cautelosos cuando lo demos y darle seguimiento. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente charla y más que excelente, una gran charla y una gran información. Aquí tenemos varias preguntas. Hay una doctora que nos dice que si de favor le podemos aclarar si esto es un trastorno o una enfermedad. Bueno, en términos estrictos, en ambos manuales y en todos los artículos viene referido como trastorno, ¿sí? Trastorna la salud de las personas. Faltan tal vez los marcadores biológicos como para poder establecer, ¿no?, la denominación de enfermedad. Y la doctora Nelly también nos pregunta que si las emociones afectan el desarrollo futuro de un bebé en gestación. Me imagino que se refiere a una mamá embarazada. Una mamá. Sí, hay muchos estudios, claro. Y aquí deben de ver mucho y el seguimiento que le dan, ¿no?, a una madre deprimida, claro, es una vez que nace el bebé, pues le damos un seguimiento. El doctor Jorge Alberto nos pregunta que si hay algún instrumento de tamizaje para la detección pediátrica de la depresión que usted nos pudiera recomendar. Sí, bueno, de tamizaje las más utilizadas son las escalas de Hamilton que existen para depresión y de ansiedad, pero ya más específico hay un instrumento que debe de ser, o sea, sí hay cierta capacitación, no es que cualquiera lo pueda, pero es una capacitación bastante fácil y que es el más utilizado y que es el KidiSats. Y también nos pregunta aquí la doctora Belén que si existe alguna ley en nuestro país para que no se fomente el uso del celular antes del año de vida que pueda afectar en la edad preescolar. Por el momento no, más que las recomendaciones que podamos dar. Y bueno, por último, de Argentina, doctor, pues lo felicitan por dar este tipo de temas que son tan necesarios dentro del desarrollo infantil. Hola, buenas tardes. Doctor, felicidades por tu charla, está Gracias. Bien interesante. Gracias. Alarmante los datos que tú nos pones de la cantidad de chicos y adolescentes deprimidos, que yo creo que está aumentando además. La verdad es que no me imagino un niño de 5 años suicidándose, no sé, yo no tenía en mente eso, un adolescente sí, un niño tan pequeño no. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué esperar hasta que sea un caso severo para iniciar tratamiento farmacológico si en esencia sabemos que la base de todos estos trastornos mentales son pues, la eficiencia de la serotonina, etcétera? ¿Y cuál sería un dato de alarma para decir este caso ya es severo? ¿En qué momento digo a este sí le pongo medicamento de entrada? ¿Y por qué los demás empezar con psicoterapia y no dar tratamiento de forma temprana, como en muchos trastornos, por ejemplo en la neurología, ¿no? Empiezan a convulsionar, pues no te esperas a que convulsionen mucho para darles medicamentos, sino desde la primera crisis le das tratamiento. Gracias por la pregunta. Hay como principalmente 2 indicaciones
para utilizar la farmacoterapia. Una, como dije, es si el caso es grave, y el grado de gravedad suele dársela o bien la ideación suicida, que inmediatamente se convierte en algo que no podemos minimizar. Me decía un paciente de 14 años, le pregunto, ¿alguna vez has pensado en quitarte la vida? Y me dice, pues lo normal, doctor. Dije, no, ¿cómo que lo normal? Pues si eso no es normal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso donde dices, a ver, no, bueno, pues vamos a iniciar un tratamiento farmacológico. El otro es, hay algunos trastornos emocionales leves o moderados que, a pesar del tratamiento psicoterapéutico, llega a haber como un estancamiento, probablemente. Y muchos de los compañeros psicoterapeutas hacen bien en referir y decir, mira, no lo veo tan grave, pero no ha respondido y llevamos como un tiempo utilizándolo. Y entonces sí, por supuesto que estas son las recomendaciones, pero también en la práctica cotidiana, pues no tenemos que esperar a que esté grave o se quiera morir para apoyarlos. Y las razones son principalmente que tenemos 2 antidepresivos aprobados para el uso, y los efectos secundarios son del doble que el placebo. Entonces, por eso no se utilizan de primera instancia. Doctor Ortiz. Gracias, muy amable. Muchas felicidades, doctor. ¿Qué pasa con los chicos cuando usted identifica el problema? ¿Es una carga emotiva de las familias disfuncionales, mamás muy aprensivas que están sobre los chicos, o los chicos tienen alguna discapacidad que están tendiendo a ser más autistas, o por decirlo de otra forma, más retraídos, y el darles atención es ponerles un reto que les cuesta más trabajo salir adelante, y esto genera un círculo vicioso para el problema de depresión? Bueno, se ha visto que, como por ahí alguien mencionó, que los casos como que van aumentando, ¿no? Y esperanzador es que estamos siendo mejores en el diagnóstico. Bueno, sí, sería la forma positiva de verlo. La verdad es que hay muchos estresores sociales que están también condicionando que cada vez haya más casos de depresión o aislamiento. Haciendo referencia a una de las preguntas que decían en Zoom sobre si hay una ley, porque creo que por ahí en algún país ya salió alguna ley, ¿no?, para delimitar el tiempo, porque los aparatos no son el problema es el tiempo que se le dedica a las pantallas. Esto, por ejemplo, está generando un fenómeno, y yo creo que lo vivimos no solamente como trabajadores de la salud, sino como padres, hermanos, donde vemos que los chicos se están aislando más, ¿no?, por el uso tan indiscriminado de las pantallas. Pero justamente vemos ese problema en el niño, pero si vemos en algunas ocasiones esa familia, vemos que todos están comiendo y todos están en el celular, ¿no? A lo mejor el niño está en el Nintendo y los papás están en el celular. Entonces, sí hay varios factores también familiares, y no solamente del menor, que pueden contribuir a esto, y que por lo tanto, si todos somos parte del problema, creo que también los cambios que hagamos, todos podemos ser parte de la solución. Muy bien. Por último, doctor Damián. Sí, 2 preguntas rápidas. La primera, ¿cuál sería, digamos, la edad como más temprana en la que en un momento dado uno pudiese empezar a pensar en este tipo de problemas en los niños? Y en segundo lugar, momentos críticos, digamos, como el ingreso a la escuela o el cambio hacia la adolescencia. ¿Existe evidencia de que estos momentos, vamos a decir, críticos, influirían en la probabilidad del desarrollo de este tipo de trastorno? La primera, realmente no existe como un dato que yo conozca. Se habla de depresión en preescolares. La mayoría de los artículos no nos dicen a partir de los 3 años, ¿no? Muchos de ellos pues se hacen cuando el niño ya puede verbalizar, ¿no? Que
y les digo a los papás, no cuando usted le entiende, porque luego dicen que a los 2 años, "Ay, no, ya habla súper bien". Pero pues nada más el papá le entiende a lo que dice. Pero considero que este requisito que cuando a los 3 años la mayoría de los preescolares te dice, bueno, ya otras personas que nos dan los papás les entienden, creo que es mucho más fácil, ¿no? Porque los niños sí pueden verbalizar y hay que preguntarles. Entonces creo que por ahí a partir de los 3 años de edad ya podríamos como sospechar, pero siempre y cuando, doctor, también tengamos otros factores asociados. Por ejemplo, si vemos que alguna vez me llevaron un niño de 3 años de edad por diagnóstico de trastorno bipolar, bueno, para descartarlo, 3 años de edad bipolar. Y de primera instancia yo dije, qué barbaridad, ¿quién? Papá, mamá, abuelo, con trastorno bipolar tipo 1. Entonces, esta parte de la historia clínica en donde decir, híjole, pues genéticamente sí hay pues, un riesgo mayor. Entonces, ver la presencia de estos síntomas, determinar la edad más o menos por la que está pasando el menor, ver todos los antecedentes familiares y lo segundo que usted decía, momentos críticos, por supuesto, doctor, siempre debemos de buscarlos, duelos, cambios y a veces de casa, de escuela, pues recordemos que pues el niño es una persona mucho más vulnerable. Ahora sí, por último. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, pero muy compleja, creo. ¿Usted diría que la depresión se cura? Sí. Bueno, pues sencilla no está, O bueno, sí, puede haber como la remisión total. O sea, habría que adecuar el término curar, porque dicen, no se cura, y ya luego si nos empezamos a buscar qué se cura, ¿no? Pues vamos a dar cuenta que muchas cosas no se curan. Pero la depresión, por ejemplo, sí llega a haber episodios de remisión total, en donde la persona está sin ningún síntoma clínico, libre, y que le podemos quitar el tratamiento y le quitamos la psicoterapia y funciona bastante bien. Como tal, no sé si la palabra curar pueda representarlo, pero sí le decimos a la persona que hay remisión total, al grado de que siempre le debemos de decir, oiga, el medicamento no es para siempre, hay que quitarlo. Muy bien, pues quiero dar las gracias al doctor. Un aplauso de favor. Gracias. Gracias. Gracias a los presentes y a la gran cantidad que nos visitaron en línea. Muchas gracias.